Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirinakana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. Después de casi un mes, Salud confirma presencia del cepa P1 en Bolivia. El 21 de abril el gobierno confirmó la presencia de la variante británica y por entonces se desconocía la presencia de la cepa brasileña en el país. Médicos piden al gobierno dejar de hacer show con la llegada de vacunas contra el COVID-19. Asimismo solicitaron a las autoridades centrar su atención a la falta de espacios para atender a pacientes en estado crítico y otras necesidades importantes para afrontar el COVID-19. UMA prevé clases presenciales en el tercer trimestre después de la vacunación de maestros. El viceministro señala que el 95% de los estudiantes del país pasa clases en una de las tres modalidades. Afirma que el 70% de los colegios aplicó descuentos en las pensiones y anuncia sanciones para el resto. Revilla declara a la Fiscalía que deuda con el mapa compete a nuevas autoridades. Aclaró que la investigación por la denuncia de la estatal continuará en curso y que él asistirá las veces necesarias a la Fiscalía para aclarar la situación. Fiscalía investiga al exministro Murillo por la presunta desaparición de 400 kilos de cocaína. El Ministerio Público inició una investigación de oficio en contra de 7 personas, entre ellas el exministro de Gobierno Arturo Murillo, por el presunto delito de alteración o sustitución de sustancias controladas en un caso denominado Horcones, por la desaparición de más de 400 kilos de cocaína, ausencia que se advirtió en un acto de incineración. Comunidad Ciudadana propone 30 años de cárcel para el gobernante que quebrante la constitución política del Estado para quedarse en el poder. Según la propuesta, los gobernantes que incurran en esa práctica serán sancionados con la pena establecida para los delitos de traición a la patria. 7 personas son enviadas a la cárcel por falsificar cerveza. Más de 2.700 cajas de cerveza fueron decomisadas, además de 6 máquinas artesanales para el tapado de botellas. 4 viviendas fueron presentadas con fines investigativos y 5 vehículos fueron retenidos en el distrito 8 de la ciudad del Alto. Askero ki parin sin may kutim balun tasnyari muna ta kila kuya kana ka wala askero humanigam tigtata ka kichaw ilakan je ya guriham ti uthiyete unika ha markasana ukamanigan ka hamanigan kan stak pachu kuya te wala kunya kiptaseno kampesa wala askira ki wa kuruna kani amakesa ka usana kuthipansa skniha makaw tokina kuna imana ukichaw una kalakan je apkhanya su kamata ko hani hangut una kampesa kumarak usuna kampesa hani nyang kajas kayan tila kuya kana kayu kami unika pa ka kichaw kala katanyani angka hamar kana kana yete unika pa unya kiptasena. El 20 de marzo del 2013 Kaisa India ang kahamalkan hakun na kana hamaha siklon wala tutukawa wakt esil kamutir na kana puri ni taksino kana japkhaya ka khayum ditaya punyang kachawni kunya chechis pa kamagipan hakamal ka ni alaki wakt esi akaha chawaki chawita ku kampisa utkas punyang kachawna kuna imana hol tawna kana ni khaya usuna ka suchaka tokin sino kamata kana japkhaki
En la India, la inminente llegada del ciclón Taukte ha obligado a más de 135.000 personas a evacuar. Las autoridades han desplegado un masivo operativo de contingencia en la costa occidental del país, donde se espera que el ciclón toque tierra con vientos de hasta 185 kilómetros por hora. Su primer paso por el sur de la India ha dejado al menos 6 fallecidos. La autoridad meteorológica prevé grandes daños materiales e inundaciones en las regiones de Gujarat y Maharashtra. En el momento de tocar tierra, su velocidad de viento será de 155 a 165 kilómetros por hora, con rachas de 180 kilómetros por hora. Es muy probable que provoque una actividad pluvial fuerte o extremadamente fuerte sobre algunos distritos costeros y en el sur. Vehículos estatales emiten instrucciones precisas: tomar algunas pertenencias y evacuar lo más rápido posible. El ciclón llega en un momento crítico. La pandemia en la India sigue registrando las peores cifras del mundo, con más de 280.000 casos este lunes y más de 4.000 fallecidos. Datos que van en descenso desde hace 2 semanas, pero no lo suficiente para sacar a este gigante asiático de la crisis sanitaria. Se prevé que Taukte sea el mayor ciclón que golpee la India en 30 años. Francia, Angaha Marganstia, farmacéutica francesa Sanofi Uxanki, negao que se prueba COVID-19, ayucataku campesa vacuna lurawin pichikan jasinya kamara tuku wakarni unyang jatahan lo kamarikamo olhawu negapar kama pur teatan igual kamarikanacaru sasinu akama tu panegahu que se prueba. Después de varias pruebas y uno que otro fracaso, finalmente la vacuna francesa de Sanofi se abrirá paso en el mercado de las vacunas contra la COVID-19. Según la farmacéutica francesa, la vacuna estará lista a finales de este año. Fue desarrollada en colaboración con el laboratorio británico GlaxoSmithKline. Tras un primer fracaso en 2020, Sanofi anunció que esta vez los resultados de sus ensayos clínicos fueron positivos en su fase 2. La vacuna, basada en proteínas recombinantes, produjo anticuerpos en todos los grupos de edad. Además, las dosis pueden ser almacenadas de forma convencional. No necesitan congeladores especiales como las de Pfizer. Antes de obtener la aprobación reglamentaria, la vacuna de Sanofi se someterá a un último estudio de fase 3 con 35.000 participantes. Este estudio examinará la eficacia de la vacuna en determinadas variantes. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá son los primeros compradores en la lista de espera. Aku negan gunihamti jaho nega hunyen jasi kaisa Israel bakaki negampi kumaki Palestina kah makaki negampi aka tokit kay Estados Unidos kankiri makipi negah mayip khoma pita ka jaho nega pasparo takuyas khinyapa kani mo kiskitu kampi makachi nekana hiwanyar puri khinyapa sasino kamatu panegah mayip khay. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reitera en Copenhague el derecho de Israel a defenderse, aunque le ha recordado su responsabilidad para evitar víctimas civiles. Blinken ha instado a Hamas y a las milicias palestinas a poner fin de forma inmediata a los ataques con cohetes. El jefe de la diplomacia estadounidense ha pedido explicaciones a Jerusalén sobre el ataque al edificio que albergaba en Gaza oficinas de la prensa internacional. El editor jefe de la agencia Associated Press ha pedido una investigación independiente sobre el ataque aéreo israelí. Gaza e Israel viven desde hace 8 días la peor escalada bélica desde 2014, mientras continúa el intercambio de fuego entre las milicias palestinas y el ejército israelí. Poco después del bombardeo pedimos más información que justificara tal acción. No quisiera opinar sobre asuntos de inteligencia en este foro, no es el lugar. Dejaré a otros que den más detalles sobre si trasciende más información y sobre nuestra evaluación de este asunto, zanjó Blinken. Son declaraciones que llegan tras nuevos ataques aéreos israelíes en la franja de Gaza que, según Israel, habrían destruido 15 kilómetros de túneles de las milicias palestinas y viviendas de altos mandos, sin que se aviste un alto el fuego que detenga una situación que hasta ahora ya ha costado la vida de 200 palestinos y 10 israelíes. Pero Angaha Americana es para segunda vuelta para ir y Chihuahua Kunham de Pascani campi elecciones presidenciales.
Acá toquina Pedro Castillo Paua Pequincho Impine Catazo Jarada Cayu Camaricamo Marcachini Cajucambe con Negano de Asipre acá Wasitata y Acachilawi apaña. Este hombre con sombrero y cuello de camisa rojo es Pedro Castillo, un profesor rural convertido en candidato de una izquierda peruana que avanza con ventaja hacia las elecciones presidenciales del próximo 6 de junio. Según una encuesta de Ipsos publicada este domingo, a 3 semanas de los comicios, Castillo concentra el 40% de las intenciones de voto, frente al 37% de su rival, la derechista Keiko Fujimori. El candidato de Perú Libre se defiende de los que le acusan de comunista y de querer ir contra la propiedad privada. ¿De dónde sacaron eso de perruqueo? ¿De dónde sacaron eso de comunismo, de chavismo? Es falso y denigrante decir que Pedro Castillo te va a quitar tu casa, que te va a quitar tu terreno, que te va a quitar lo que has ahorrado. Castillo, que concentra apoyos en el sur y el centro de Perú, está capitalizando el malestar de la población humilde y rural que se siente marginada. La derechista Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, representa el otro extremo en un país muy polarizado. La candidata de Fuerza Popular cuenta con más votantes en Lima y en el norte del país. Se presenta como defensora de las libertades frente a su rival, al que acusa de ser un radical de izquierdas. Está claro cuál es la posición y el plan del señor Pedro Castillo. Él se mantiene en sus posiciones radicales y ya no solamente en sus temas de plan de gobierno, sino también el control de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que advertidos estamos. Según la citada encuesta de Ipsos, más del 14% de los peruanos aún no ha precisado su voto. El candidato que gane las presidenciales tendrá que ponerse al mando de un país en plena recesión por la pandemia y sumido en la inestabilidad política desde hace años. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Te
Trae la naturaleza a tu mesa para desayunar a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ito unigambe sa rin kibriyan chukigo markara agrupación hayaya uksangi neka amta parikiwa ta sa unigambe kumalaki mangatutunya nakampi makipanya ni kay panigah may pro kampi sa gobernador Santos Quispe upana akin joy pa haytanya po kumalaki wala pa sa akin joy haytanya pa utis pa hanas kuyen joy naka kapas pa akin joy to kin sino kamatu pareka may pareki hoy y toda la organicidad se está movilizando y lo vamos a hacer las siguientes semanas. Santos Quispe, como ya el empleado te ha expulsado por el concepto de que tú eres traidor, Hayaya se moviliza para restituir sus derechos. Esos derechos están en el programa, se tiene que cumplir el programa que hemos presentado al Tribunal Electoral. Además, Santos, tu esposa y tú no pueden trabajar en la misma institución. Nosotros pedimos que uno de los dos, por ética y transparencia a la institución, renuncie. Santos y tu esposa, ustedes no se van a fiscalizar tomando el desayuno o almorzando, cenando. Son instituciones serias y por esta razón Hayaya va a ir hasta las últimas consecuencias. El tema de los procesos ya lo vamos a presentar en el transcurso de mañana, porque ahora en la asamblea que vamos a tener se va a determinar las estrategias, cómo vamos a asumir un posicionamiento de Hayaya. Posiblemente hoy se defina que hagamos una comisión y vaya a conversar como es la cultura de Hayaya, el diálogo y la conversación. Caso contrario, Santos, si no va a decepcionar a la comisión que hoy se va a conformar, vamos a radicalizar las medidas. Y esto va a ser consecuencia de Santos, porque en nuestras bajas ya de la huelga de hambre, que hemos cumplido una semana en San Francisco, hay 6 personas, mujeres, que estaban en el hospital. Ya tenían riesgo de su integridad física y lamentablemente, si va a continuar Santos con esta negativa, lamentablemente tu traición al Departamento de La Paz, tu traición a la ciudad del Alto, te vamos a juzgar y el pueblo te va a juzgar. Ugambe Tunigambe, Saranda Kibuniani, Chuquiago Marcatacho, Campisa, Vicepresidencia del Consejo de Administración Cotel, Uxanguiri, Paquinchi, Caja. May pagyo tanta chawla kung kanchenya gobierno kung sangin nakampi kung malaki markipiri nakampi utihispaya si wanas kiri nakawinaka pas pa kinchaw ito kina kung malakolkap nakawinakansa ako nagaha kotero kung sangin nakawali hang olta unakan katasip sa sino kama ito panikakiyatia para aquí. Contamos con ese requisito. Es un requisito esencial para poder de alguna forma tener acercamiento con distintas autoridades. Bueno, los mismos retrasan por varios factores, por intereses que evidentemente son personales, aduciendo de que han sido elegidos a través de una asamblea, pero los mismos que de alguna forma debería él mismo reflexionar, porque ya que unas elecciones nos daría lugar y la viabilidad a que el mismo gobierno pues se pueda sentar con nosotros y el mismo pueda darnos las soluciones que tal vez en este momento las precisamos en la cooperativa. Imagínense, el gobierno nos ha descongelado alrededor de 72 millones. Hemos pagado alrededor de 9 sueldos durante los años pasados. Imagínense, ahora tenemos 7 meses más de deuda. Campiwa yati winikaha con ganchea si chuqueo marcatpacho campisa concejal Paco Perrincheria Hamtaraki uma proyecto de ley eña y chuqueo marcataki u campisa caja manjani o siwa artesanos y la cuya ganacaro panegah una preuma pita reactivación económica con una caja askinihama con ganchea teña poco mate na kaunikas con la colcam na kaunikasa askinihama chuqueo marcana sarias llámate.
Juntos por una verdadera reactivación económica, que es el lema que está manejando nuestra diputada nacional Soledad Pérez, y en condición de autoridades, en mi caso concejal, tenemos que apoyar a nuestros hermanos productores, a nuestros emprendedores, a nuestros micro y pequeños empresarios en el área textil, en el área de cueros, en el área de alimentos. Es importante la responsabilidad, la socialización y la sensibilización de todas las paseñas, los bolivianos y bolivianas que realmente quieren a su patria para salir adelante. Uno de los lemas que maneja nuestro presidente Lucho Arce es: juntos vamos a salir adelante, y vamos a salir adelante apoyándonos. Los medios de comunicación juegan un papel importante para poder visibilizar el trabajo. Trabajando en un plan, en una propuesta donde vamos a hablar de la verdadera reactivación regional del municipio de La Paz, y necesitamos no solamente con el tema alimentos, de los textiles, sino también este tipo de ferias en lugares turísticos de nuestro municipio de La Paz. Y vamos a propuesta, y es importante que se sumen nuestras autoridades, nuestros microempresarios, a nuestros artesanos, que no solamente vayamos a mirar, sino vayamos a consumir, porque detrás de cada una de estas empresas, de nuestros emprendedores, están familias enteras que llevan el pan del día a sus hogares con el trabajo arduo que realizan. Consumamos lo nuestro, consumamos el producto nacional, consumamos todo lo que hacen nuestros productores. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Ito unigampi sa rindagi po niya ni Kuya Suyo Marcasana ha Presidente Arce Magilperia Hukampi wa bakuna sa Yuganaka Katokaraki Kuya Suyo Magpacharpurti Ito Hukampi sa Amti Utiru Nagan Hukampi Yak Halaw Nagampi Makipanya Katakih Mayirakiw Markachi Nakaru Asknikama Jakpach Bihawi Nagampi Makipapanya sa Kawi Nakasan Nakawi Nakastoki Nakawi sa Nakawi Nakansa Ukamata Kanwaltaw Nakaru Hani Purinya Taki. Ahora la tarea es vacunar. La tarea es terminar todo el stock de vacunas que tenemos para así inmunizar a la mayor cantidad posible de bolivianas y bolivianos y tener, por lo tanto, menores probabilidades de que estas personas puedan contraer la enfermedad. Estamos seguros que esta tarea va a redundar en un beneficio total. Hay departamentos, hay ciudades, capitales que están sufriendo una elevación en los casos de coronavirus. Queremos pedirles a la ciudadanía, inclusive a quienes se han vacunado ya, que guarden todas las medidas de bioseguridad. Todavía estamos en guerra con el coronavirus, por lo tanto hay que nomás seguir con la guardia elevada, no bajarla, continuar avanzando, porque paso que damos tiene que ser un paso firme hacia la resolución del problema. Hoy completamos con cerca de 334,000 vacunas este lote. Están acá en La Paz, se van a distribuir en La Paz, en la ciudad del Alto. Tenemos puntos de vacunación donde nuestro ministro de Salud ha organizado, donde estamos realmente acelerando conjuntamente la ayuda de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, del personal de salud comprometido con su pueblo, que está trabajando incansablemente para hacer y alcanzar la mayor parte posible de la población con este proceso de vacunación. Akama bakulana lauti panuk ampisa China markakiri pakin China ga hagal apko ko yasuyo markasaru wal kamarkan kasi pansa wal alaw ne kampe ugo nagan makipe ko ya tokitu kampe suka wal yaskiu zinu kanan cherak mais tokit hamai phalekiu ko balekaha yak kamarkan garu askniha makoya uri apurt esnia pasafakata markachi taki ukamata ka usumpe hanuk ampinyang kacho ne ka uthinya pataki. Y compartiendo la alegría con todos los amigos hermanos bolivianos. Como hemos prometido hace medio mes, el gobierno chino ha decidido proporcionar este nuevo lote de 1 millón de vacunas de Sinopharm. Y en las últimas semanas, gracias a los grandes esfuerzos de ambos gobiernos, de la compañía de Sinopharm y de la compañía de BOA, que ha ejercido 3 vuelos consecutivos entre Beijing y Bolivia, ya hemos tenido estas vacunas de esperanza en el territorio de Bolivia. La entrega de estos 1 millón de dosis no es fácil en este momento, porque ahora todo el mundo está sufriendo una escasez de vacunas y un gran desequilibrio de su distribución. En los países desarrollados, la tasa de vacunación es mucho más alto que en los países en vía de desarrollo. Eso no es nada para lucir, porque la vacunación general en todo el mundo no es una competencia entre diferentes naciones, sino una lucha entre la humanidad y el COVID-19. Hasta el momento, China está haciendo cooperaciones de vacunas con más de 80 países del mundo, absoluta mayoría parte países en vía de desarrollo. Ya estamos también proporcionando, exportando vacunas para 37 países del mundo, perdón, 57 países del mundo. En América Latina, más de la mitad de las vacunas que han recibido esta región fue proporcionado por China. Ukamatu vacunas salaw negah kunimana Amerikanekaro purta yasi angkaha Amerikanekar pajasa yukamatas kiniha maka COVID-19 usuta Amerikachini karo tua kayita kiukampi
Y de Winegan, pensando que ponían y tuqueo como caja transportistas, cañas con plaquera en caja New York, sapiti restricciones, samta una cut este paro al cual gama y pron sans pequinje na caruas que dijamos y un caso de señapa, takpa chap na kawina kan, ang koma na kawitoki, na koma na kawin y una cansa, ukamatan walta una campijan y chicken just Tema de buscar, nosotros como transportistas nos han hablado de una reactivación económica, pero no la hemos visto hasta la fecha, ¿no? No hay de ninguna autoridad el apoyo al sector. Por aquello es preocupante y ojalá que nuestras autoridades a partir de ahora asuman su rol como corresponde y no simplemente es al transportista decir que se restrinja, sino también buscarle algunas alternativas, ¿no? Yo creo que todos tenemos que cuidarnos, pero la autoridad está en la obligación de buscar algunos temas de prevención y también de reactivación para los choferes. Nosotros creemos que ninguna restricción ya a partir de la fecha va a poder soportar inclusive un habitante de nuestro país y peor aún no es solución. Hemos visto que en vano nos hemos restringido muchos departamentos, pero han sido de la misma situación. Entonces lo que creo que hay que puntualizar fuerte es el tema de prevención, el tema de bioseguridad y el tema de que nuestras autoridades puedan buscar un tema de reinyección al sector del transporte. Creo que nosotros como sector y la obligación de las autoridades es de que deben convocar a los actores. Sin los actores no se puede buscar solución. Yo creo que lo más importante de las autoridades, el alcalde Arias y todos los alcaldes a nivel nacional, deben buscar juntarse con los actores porque es la única forma de prevenir, buscar soluciones para evitar este contagio. Al tupata baigan si para transportistas que ñas con plaquería de Gahaniwa askinihama que equipos de bioseguridad ayudan con iniciación de cambiar chicken chipkiti como amplia causa una caja y un cacharaki marca china caro para los pasajeros marca china caro sino akamata can iniciación una caja y así. El segundo tema en salud me preocupa el trabajo que están realizando los transportistas. Si ustedes han visto, el transporte tenía restricciones a través de varias normativas que ha sacado el Consejo Municipal. El tema de distanciamiento, ¿no? De distancia, el tema de sistemas de bioseguridad, el tema también de la cantidad de pasajeros tenían que llevar. Esto era sancionatorio, desde que se les quitaba el brevet en todo caso, y también hasta 2.000 bolivianos de sanción. Pero lastimosamente ha pasado los meses y esto lastimosamente se está incumpliendo. Los transportistas nuevamente están llevando 14 hasta 15 pasajeros, no tomando en cuenta la normativa que existe en este momento en el municipio del Alto. Es por eso que nosotros pedimos al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional haga y dé cumplimiento a esta normativa que el año pasado ya el Consejo Municipal ha sacado y se ha promulgado también. Esto significa que los transportistas tienen que tener los sistemas de bioseguridad, aún todavía ahora con más alto riesgo porque estamos entrando en una tercera ola. Es por eso que quiero llamar a los transportistas también a poder cumplir la norma y al Poder Ejecutivo a sancionar a aquellos malos transportistas que en este momento ya no están haciendo caso de estas normativas, ¿no? Ese es el primer punto. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar?
chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gampi tiu niga sería segi peni uchu kiego mereka pacu gampi sa gobierno municipal uksangi naga amta phalikiwa sanciones con gampi chicken chege nya kauni makachi negatiu gampi samta uni kari hamana pokapkani ko mereka mach negara hamasa aga covid-19 usu tokite ya kauni gama ki penyata ku panega tau pokaya tani u kamach negara hamalaki tak pas paila uni kasino kana injap ku kamata mai isina chapachas ki ya kaunaka aka usuna kana hanuk ampi markachi negaru nyen kachinya pataki. Tenemos una evaluación el día 28 de mayo, no hemos quedado en 14 días desde el día viernes en hacer una nueva evaluación respecto a varios factores, cómo se va a desarrollar la pandemia, cómo está también cumpliendo los acuerdos la parte de las actividades económicas. Entonces, esto demuestra que nosotros vamos a estar controlando los acuerdos, ¿no? Entonces, según estos operativos que vamos a ir realizando, sin importar días, vamos a ir también esto transmitiendo y vamos a evaluar el 28 de mayo para ver qué también decisiones vamos a asumir, porque aquí lo que importa es la vida, ¿no? La vida de la población, la salud de la población. No podemos arriesgarla por entretenimiento o por otro tipo de actividades. Con pliegues, ¿no? De acuerdo obviamente a la planificación que hagamos en los operativos, y lo único que llamamos nuevamente a la reflexión de las partes actoras económicas es que se comprometan a lo que han acordado el día viernes, ¿no? Es un rol obviamente de la autoridad hacer los controles, las fiscalizaciones y demás, los operativos, pero creo que la mejor fiscalización y control es el de uno mismo. Entonces llamamos nuevamente a la población a una reflexión de que cumplan las normas, de que protejan la vida, porque aquí lo que se está jugando es vida. Gracias. Al Dubata Malgan, si Consejo Municipal Uxanquiri Pequenchi, nega Hamta Palekiuma, Camachi, Uteña, Campeja, Kunganchitani, Osiwa, uso obligatorio del barbijo, Ayukamata, Hani, que COVID-19, uso Hokampi, Yankachina Black Macachi, en el Cano Tiro, Nakano, Camachi, Hokampi, Askinihama, Kunganchiatan, Sino Kamata y Atia Paleki. Lo que está pasando con los casos de COVID. Lastimosamente a nivel nacional, en un 30% se han incrementado los casos. En la ciudad de La Paz, como en Cochabamba y Santa Cruz, se están tomando medidas ya más drásticas de bioseguridad, ¿no? Que tiene que ver con normativas también. En la ciudad del Alto, lastimosamente, hay dos temas que nos preocupan, ¿no? En el tema preventivo. Uno tiene que ver con el uso del barbijo. Mucha gente no está utilizando barbijo.
Y esto también ya lo ha dicho la primera autoridad municipal. Por eso que desde el Consejo Municipal nosotros vamos a proponer que se pueda sacar una normativa sancionatoria para que la gente que no utilice barbijo lo haga, porque está poniendo en riesgo a la gente y a la población en general. Existe normativa ya vigente, eso tiene que cumplirse y no se está cumpliendo. Estamos pidiendo que se cumpla a través de lo que es el Poder Ejecutivo y la Policía Nacional. En el tema también de distanciamiento social, no se está cumpliendo. Y otro que nos llama mucho la atención es que en los casos de COVID que se están dando a conocer a nivel nacional y en el Alto, en La Paz, son los jóvenes los que más se están infectando. Y eso debido a qué también, a que ya se han iniciado las clases semipresenciales, hay actividades sociales, hay actividades deportivas, donde los jóvenes no están utilizando lamentablemente barbijo. Esto es lo que nos preocupa, por eso queremos pedir a la primera autoridad municipal que dé cumplimiento a normativas que ya existen. Y en el caso del barbijo nosotros vamos a presentar un proyecto de ley para que se sancione a aquellas personas que no estén utilizando barbijo. Y en el caso del transporte ya existe esta normativa. Vamos a proponer en todo caso es una sanción monetaria, ¿no? Como lo están haciendo en Cochabamba, por ejemplo. Se está proponiendo la suma de 300 bolivianos a aquellas personas que no utilicen barbijo, o tal vez también hacer trabajo comunitario, ¿no? Que puede hacer también en el municipio del Alto, ¿no? Esas son las sanciones que por lo menos lo vamos a proponer para aquellas personas que no están usando barbijo. Chukingo Margansi, ma fiesta clandestina, punchawi wakat kaya suwaiso na Max Paredes Tokino Campi sa Pamakirpi na Campi Kumaraki, Panyapanyok sa na Campi wa Kooperativos na Kipaw na Campi, Risina, aka punchawi katkawaya pragi, aka Tokina Hawal Kamarkachi na Kayahani, aka Medidas de Bioseguridad Tukaninchistanti, ayuk kamat kamahan walt au na kayutikri hamachis pasasino kamata yatia pragi. A cumplir los acuerdos que hemos llegado en el PON del viernes, pero también han visto ahí ciertos incumplimientos de normativa que van a ser las instancias correspondientes que tomen sus sanciones. Sí, han visto ustedes, hemos hecho ya el desalojo de las personas que estaban aquí transitando, hemos hecho el control de barbijos, entonces obviamente vamos a ir desplegando todo lo que queda del día para también nuevamente hacer el control y la fiscalización que corresponde a las autoridades. Hemos hecho un despliegue de más de 30 operativos, ¿no? Entre policía, guardia municipal, intendencia y funcionarios del gobierno municipal de La Paz. A cumplir los acuerdos que hemos llegado en el PON del viernes, pero también han visto ahí ciertos incumplimientos de normativa que van a ser las instancias correspondientes que tomen sus sanciones. Ako naganaha kat kuya panikiwakim sa falsos policía sa panagaha payapayalong tayo nakapchispana terminales de bus tokinakano kampis niyang kachaw na kung kanchiyasina pasajeros markachina karu kamat kamo kanwal taon nagkakamata kat kasuiraki. 3 personas, 2 personas mayores de edad y una persona menor de edad de 17 años. Ellos en circunstancias en las que la División de Delitos contra la Propiedad recibe una denuncia de 2 ciudadanos residentes de Los Yungas que habrían subido aquí al Alto con el objetivo de hacer trámites de renovación de cédulas de identidad en el CEGIP. Es así que en ese momento de realizar sus trámites son abordados por 2 personas, supuestos funcionarios policiales, quienes identifican a través de radios de comunicación que han sido colectados y dicen ser que estaban realizando un operativo y que había una violación de una niña. Asimismo, los ciudadanos víctimas sorprendidos son llevados a un vehículo color blanco y ya al interior empiezan estos 2 falsos funcionarios policiales que se habían identificado como funcionarios policiales, empiezan a requisarlos, a buscar entre sus pertenencias. Tal es así que les roban los dineros que tenían en su poder y asimismo 2 celulares de estos 2 ciudadanos víctimas. En la requisa de los mismos se ha logrado colectar en uno de ellos una radio de comunicación handy y un revólver calibre 38 con munición en el tambor, listo para ser activado y utilizado en contra de nuestros funcionarios policiales.
estas personas identificaban a sus víctimas en la zona de Villa Fátima, principalmente aquellos ciudadanos que vienen de los Yungas a hacer algún trámite y lógicamente también pensando que tienen algún tipo de dinero. Es así que las dos víctimas hubieran subido acá a la ciudad del Alto con el objetivo de realizar sus trámites en el SEGIP. En ese entendido, estos los abordaban a sus víctimas y hacían pensar que eran funcionarios policiales. Lógicamente se ha determinado que son falsos policías. En ese entendido, realizando un operativo supuestamente policial, ellos requisaban a las personas, les sustraían todos sus objetos de valor y también los celulares. Asimismo, mencionar que estas personas tienen antecedentes por los mismos hechos, principalmente el señor Milton Paniagua León, alias el Milton, que tiene antecedentes por robo agravado y estafa. Asimismo también el señor Toribio Bazán Bonilla, alias el Toribio. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Ila kuya kana kayu kamar tu karuala mai kutim pi ate unya kampi jika suai tan kuni ham tiu khana jura kayu kamar kama kau kichau tu wa kiyali aru mantiu kampi ya khete uni kampi kut ni tas kani khu mane kampi jika isni Después de casi un mes, Salud confirma presencia del cepa P1 en Bolivia. El 21 de abril el gobierno confirmó la presencia de la variante británica y por entonces se desconocía la presencia de la cepa brasileña en el país. Médicos piden al gobierno dejar de hacer show con la llegada de vacunas contra el COVID-19. Asimismo solicitaron a las autoridades centrar su atención a la falta de espacios para atender a pacientes en estado crítico y otras necesidades importantes para afrontar el COVID-19. UMA prevé clases presenciales en el tercer trimestre después de la vacunación de maestros. El viceministro señala que el 95% de los estudiantes del país pasa clases en una de las tres modalidades. Afirma que el 70% de los colegios aplicó descuentos en las pensiones y anuncia sanciones para el resto. Revilla declara a la Fiscalía que deuda con el mapa compete a nuevas autoridades. Aclaró que la investigación por la denuncia de la estatal continuará en curso y que él asistirá las veces necesarias a la Fiscalía para aclarar la situación. Fiscalía investiga al exministro Murillo por la presunta desaparición de 400 kilos de cocaína. El Ministerio Público inició una investigación de oficio en contra de 7 personas, entre ellas el exministro de Gobierno Arturo Murillo, por el presunto delito de alteración o sustitución de sustancias controladas en un caso denominado Horcones, por la desaparición de más de 400 kilos de cocaína, ausencia que se advirtió en un acto de incineración. Comunidad Ciudadana propone 30 años de cárcel para el gobernante que quebrante la constitución política del Estado para quedarse en el poder. Según la propuesta, los gobernantes que incurran en esa práctica serán sancionados con la pena establecida para los delitos de traición a la patria. 7 personas son enviadas a la cárcel por falsificar cerveza. Más de 2.700 cajas de cerveza fueron decomisadas, además de 6 máquinas artesanales para el tapado de botellas. 4 viviendas fueron presentadas con fines investigativos y 5 vehículos fueron retenidos en el distrito 8 de la ciudad del Alto. Internet Tigo Uxana Yanap Tapampi, Ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxankiri Nakana Yanap Tapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.